Tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Tiempo de restauración trae tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae tiempo de bendición. Por eso 2022 es un tiempo de afirmación. Bienvenidos para los que nos siguen en la red, los que están por ahí conectados. Bienvenidos y bueno, pues les cuento que quise ponerle un nombre algo coloquial a esta conferencia, digámoslo. Quise llamarlo, se llama Aténgase a la Virgen y no corra. Ese es el dicho popular que tenemos generalmente aquí en Colombia, ¿no? Cuando nos referimos a alguien que se duerme o que de pronto se espera a que las cosas pasen y no hace que pasen, ¿cierto? Entonces de eso trata más o menos esta palabra de hoy. Vamos a Santiago 2, quiero que leamos Santiago 2 desde el 14 al 26, para que usted lo lea conmigo desde allá también y los que estamos aquí en el auditorio. Dice, la fe se muestra con los hechos, hermanos míos. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana le falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe por sí sola, es decir, no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos, muéstrame tu fe sin hechos, yo en cambio te mostraré mi fe por mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, ¿verdad? Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo, o sea que no es suficiente creer. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham su fe se demostró con hechos y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo, y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya ven ustedes, pues, que Dios declara justo al hombre también por sus hechos, y no solamente por su fe. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Dios la aceptó como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por otro camino. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. Bueno, respecto a que no es suficiente creer, ahí lo vemos en ese Santiago, que no es suficiente creer para demostrar la fe, sino que hay que hacerlo con hechos. Entonces, respecto a eso, me he estado preguntando mucho el hecho de que siempre dejamos que las cosas sucedan sin nosotros tomar acción en la vida y en las situaciones de cada uno de nosotros, pensando que tal vez el trabajo es de Dios y que el trabajo es de Dios y dejamos ahí a que esperar a ver si es que Dios quiere, a esperar a ver si es que sin nosotros tomar acción verdadera en las situaciones que tal vez debemos resolver y que nos toca resolver a nosotros como responsables de la vida y que Dios tal vez ya nos dio lo que necesitamos para hacerlo, pero nosotros no tomamos acción en hacerlo, ¿verdad? Entonces, resulta que
como humanos tenemos una vaina que se llama la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad es algo que durante el día se va acabando, es como una barrita. Es una barrita que cuando tomamos decisiones durante el día se va acabando, es como la batería del celular. Entonces, cuando nos levantamos y en la mañana tenemos más probabilidad de tomar mejores decisiones porque nuestra barrita de fuerza de voluntad está completa. Pero a medida que pasa el día y que tomamos decisiones, eso se desgasta y cuando llegamos a la noche, la tarde, para nosotros es más difícil tomar decisiones y tenemos menos fuerza de voluntad. Por eso generalmente, ¿qué hacen los atletas? Entrenan en la mañana cuando tienen la fuerza de voluntad arriba, porque si dejan para la noche o para la tarde, probablemente ya no van a tener ganas de querer entrenar, ni van a tener la misma fuerza de voluntad de hacerlo, ¿cierto? Entonces, esa barra de fuerza de voluntad nos da la capacidad para tomar decisiones, pero como les digo, se agota con el pasar del día. Entonces, bueno, por aquí averigüé un estudio de la Universidad de Columbia, dice, cogieron a 1000 casos de unos jueces que tenían que, el trabajo de ellos era darle la libertad a los presos, libertad condicional, y resulta que, pues haciendo ese estudio se dieron cuenta que en la mañana, los presos que se presentaban en la mañana al juicio, tenían un 65% más de probabilidad de que fueran liberados a los que se presentaban más tarde en la mañana, antes del almuerzo. Independientemente del caso o de los jurados o del problema que tuviera el preso, eso en parte o pasaba a un segundo plano y era más probable que las personas que se presentaban en la mañana fueran liberadas que las que se presentaban antes del almuerzo. ¿Por qué? Porque lo que les digo, la barrita de fuerza de voluntad se va desgastando. Entonces, antes de la hora del almuerzo solo tenían el 20% de aprobación como para que pudieran salir libres. Había una fatiga del juez de decisión, entonces, ¿qué era la fácil para el juez? No, pues le niego la libertad porque para mí es más fácil negarle la libertad y no me echo de pronto un problema encima de que lo libere y que no haya sido suficiente los papeles o las cosas que ellos revisan antes de hacer una libertad condicional, ¿verdad? Entonces, hay maneras de recargar esa fuerza de voluntad, ¿sí? Cuando el juez salía y después del almuerzo, la barrita de voluntad volvía a subir un poco y entonces ya los presos que se presentaban por la tarde después del almuerzo ya tenían un 60% más de probabilidad de ser aprobados que los que se presentaron antes del almuerzo. Eso nos pasa a todos. Todos tenemos esa barrita de fuerza de voluntad que nos queda ahí como que no estamos seguros de por qué nos tenemos fatiga o por qué estamos cansados de tomar decisiones en cierta época del día o en cada momento, ¿cierto? Entonces, es algo biológico y es algo lógico de los humanos, que nos agotemos y que agotemos la fuerza de voluntad. Vamos a ver aquí, por la palabra, varios hechos que tomo de Jesús, sobre todo de Jesús, haciendo milagros y haciendo lo que él tenía que hacer en la tierra, cosas, digamos que los milagros era una parte de añadidura, como para dar testimonio, pero su verdadero propósito era morir por nosotros, ¿verdad? ¿Estamos o no? Ese era verdaderamente su propósito. Entonces, vayamos aquí a Mateo 7. Mateo 7, 7 al 8. Léalo conmigo ahí. ¿Qué dice? Pedir, buscar y llamar a la puerta.
Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, al que llama a la puerta, se le abre. Este versículo, pues digamos que es parte de la introducción de esto. ¿Por qué? Porque dice, me lo devuelven ahí al 7, porfa, de lo que ahorita les hablaba, la acción y verdaderamente la acción de nosotros poner de nuestra parte para lograr lo que creemos que debemos hacer, siempre va a ser lo que decide o con lo que define entre lo que no hacemos y entre lo que sí hacemos, ¿sí? Pedir, buscar y llamar a la puerta. ¿Qué son? Pedir, acciones, buscar, acción, llamar, acción. Son acciones que nosotros debemos hacer. ¿Qué dice ahí la palabra? Acción, acción, acción. Hágalo. Pida, llame, busque, ¿cierto? Y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. El 8, porfa. Porque el que pide, pedir es otra acción. El que buscar, encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. Acción, acción, acción. Vivimos de pronto peleando muchas veces con Dios que porque no me da, que porque no me hace, que porque no me resuelve el problema, pero ahí está claro que nosotros debemos hacer la acción. Es nuestra responsabilidad de hacerlo, ¿cierto? Veámoslo aquí en Mateo 8. En Mateo 8 está la historia de Jesús. Sana a un leproso, sana al hijo de un centurión, creo, y a la suegra de Pedro. Están esas tres ahí seguiditas. Leámoslo rápidamente y miramos en qué parte y por qué tomé este versículo para ilustrar esto. Dice, Jesús sana a un leproso, ¿no? Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. O sea que Jesús nunca buscó al leproso para decirle, oiga, venga que yo lo voy a sanar. No, Jesús iba caminando y el leproso fue y se acercó y le dijo, el cual se puso de rodillas, no solamente se acerca, sino que va y se pone de rodillas y le dice, quiero ser salvo, quiero que usted me limpie. Y el Señor le dice que sí, que listo, que él quiere, le dice sí, quiero, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. ¿Qué hizo él? La acción de ir a buscar a Jesús. ¿Cierto? Listo, sigamos. Jesús añadió, mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Eso era otra acción que él debía hacer ya después de haber sido sanado, ¿cierto? Luego sigue, Jesús sana al criado de un capitán romano, de un centurión. Entra Jesús en Capernaum, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Se le acercó, nunca Jesús fue y le dijo, venga, no, él fue y se acercó. Fue decisión de él como acción de ir a buscar a Jesús, ¿cierto? Le dijo, Señor, mi criado está en la casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. Aún más fe tenía el hombre, no solamente fue y lo buscó, sí, hizo la acción, pero también estaba en fe. Sabía y creía que Jesús tenía el poder para sanar a su criado, ¿cierto? Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Tremendo, ¿no?
no necesitó ni siquiera de que Jesús fuera hasta la casa de él, sino simplemente le dijo, yo sé que desde aquí usted puede sanarlo. Sí, la fe estaba muy clara para él. Sigamos ahí y les dijo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera, entonces vendrá el llanto y el crujir de dientes. Luego ahí sigue bueno, sí, ahí vamos en el 13, sí. Luego Jesús le dijo al capitán, vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. ¿Cierto? No necesitó de nada más. Y en el mismo momento donde Jesús dijo la palabra, quedó sano el criado del centurión. Otro ejemplo de eso, la suegra de Pedro, ¿no? Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de éste en cama y con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó. Así que ella se levantó y comenzó a atenderlo. Jesús sana a muchos. ¿Ese ya era el último? No. Al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. El anterior, el 16, ¿qué dice? Otra vez acción. Llevaron a Jesús, al anochecer llevaron a Jesús, o sea que llevaron a las personas endemoniadas a Jesús. Jesús estaba caminando o iba sanando, iba predicando, iba por otro lugar y hicieron la acción de llevar los endemoniados hasta Jesús. Jesús está esperándonos hace rato ahí, queriéndonos dar muchas cosas, queriéndonos dar sanidad y nosotros no hemos hecho la acción de ir a buscarlo o de hacer lo que tenemos que hacer. Veámoslo aquí aquí, en Mateo 9, ahí también está otra Mateo 9, 1 al 6. Ahí está otro ejemplo de eso. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico. Puede que el paralítico haya ido por voluntad propia o le hayan dicho que o haya pedido que lo llevaran ante Jesús, pero hubo acción, acostado en una camilla y cuando Jesús vio la fe que tenían, o sea que ya el solo hecho de hacer la acción está dándome confirmación de la fe, que es lo que le digamos en Santiago ahorita. Muéstrame tu fe sin hechos y yo te mostraré mi fe por mis hechos. Ahí, ¿qué fue lo que hizo el paralítico? Fue hasta Jesús y ¿qué dijo Jesús? Veo la fe que tenían y le dijo al enfermo, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Pero creo yo que por picar a los fariseos, porque es que estaban ahí mirándolo, algunos maestros de la ley pensaron, lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó, ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados o decir, levántate y anda? Para Jesús cualquiera de los dos era fácil, era el Hijo de Dios, ¿no? Sí, Él tenía el poder para perdonar pecados, tiene el poder para perdonar pecados y también para sanar, pero le dijo, tus pecados te son perdonados. Incluso en varias partes de los evangelios le dice, sea salvo o le da salvación a alguien, refiriéndose también a la sanidad, no solamente física, sino espiritual. Entonces, aquí le dice, pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Otra acción que tenía que hacer el mismo paralítico, levantarse. Ya Jesús lo había hecho sano y vio la fe que tenía, pero una vez más él tenía que tomar acción y levantarse.
e irse a su casa. ¿Claros hasta ahí o no? Acción. Acción, acción. Veamos aquí, bueno, hay varias historias también. Hay una historia que siempre he admirado mucho al pastor Corson, a Andrés Corson. Él de pronto, pues sí, toda su vida ha estado en una vida de iglesia, con su abuelo, su padre, pero él decidió creerle de pronto al Señor y tomó acción. Se volvió, en la poca historia pues que conozco de la iglesia, el lugar de su presencia, tomó acción y dijo, voy a averiguar, porque el lugar donde ellos estaban era un lugar residencial y era prohibido hacer una iglesia. Entonces tuvo que hacer leerse muchas leyes, leerse muchos artículos. Él dice que se volvió casi abogado porque para poder hacer una iglesia en ese lugar tenía que hacer muchos papeles y muchas cosas. Y entre los lugares que lograron, digamos, como liberar de Bogotá para poder hacer una iglesia, o sea, un lugar que genera ruido, ¿sí? Era ese lugar donde hoy en día es la iglesia, el lugar de su presencia. Hoy en día, pues, obviamente, habían muchas casas alrededor que ya no existen, que ya son parte de pronto de la congregación, pero a lo que voy es a que él tomó la acción y no se esperó, sabiendo que tenía de pronto el llamado, no se esperó a que Dios hiciera todo, porque pues la responsabilidad ¿de quién era? La responsabilidad es nuestra, era de él, de tomar acción, de ir, de buscar abogados, de leer las leyes, de instruirse, de caminar y de seguir caminando y de decir si se puede, lo voy a lograr y lo voy a hacer. Y así lo logró. Todos los que conocen ese ministerio es bastante grande, ¿verdad? Veámoslo nuevamente por aquí en Lucas 8. En Lucas 8 está en la historia de Jairo y además está la historia de la mujer con el flujo de sangre. La mujer enferma y la hija de Jairo. Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría porque todos lo estaban esperando. En esto llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuese a su casa. Ahí está la acción, devolvámoslo ahí al 41. En esto llegó uno llamado Jairo, o sea que Jairo llegó a buscar a Jesús, ¿cierto? Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa. Además, se postró y le rogó a Jesús. Se postró, más acción. ¿La acción de quién era? De Jairo, de ir a buscar a Jesús a decirle que por favor sanara a su hija. Sigamos. Porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía y sin que ninguno la hubiera podido sanar. Ya había hecho demasiadas acciones y fuera de hecho las había hecho de pronto sin fe. ¿Por qué? Porque no había sido sana. Nadie, ningún médico la había podido sanar. 12 años con un flujo de sangre. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa y en el mismo momento el derrame de su sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, maestro, la gente que te oprime y empuja por todos lados. Bueno, eso ya ustedes saben ese pedazo. Pero Jesús insistió, alguien me ha tocado porque he dado cuenta que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando y a arrodillarse a los pies de Jesús. Fuera de creer que tocando el manto de Jesús iba a ser sana, también fue y se postró delante de Jesús y le dijo sí.
X, Y, Z, llevo 12 años, pero toqué su manto y fui sana. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila. En Lucas y en Mateo y en los otros evangelios dice: tu fe te ha salvado, vete en paz, tu fe te ha salvado. Habla mucho de la salvación junto con la sanidad, como si la salvación fuera parte de la sanidad o la sanidad parte de la salvación. Y bueno, ahí sigue. Todavía estaba hablando de Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús lo oyó y le dijo: no tengas miedo, solamente cree y tu hija se salvará. Usted ya se sabe todo ese pedazo también. Al llegar a la casa no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, a Santiago y a Juan, junto con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Jesús le dijo: no lloren, la niña no estaba muerta, sino dormida. Todos se burlaron de él, se rieron de él porque sabían que estaba muerta. Pues eso era lo que la gente se había dado cuenta, estaba muerta, pero Jesús sabía que no. Entonces Jesús la tomó de la mano y le dijo con voz fuerte: niña, levántate. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. ¿Qué les decía de la fuerza de voluntad? Hay que recargarla, ¿no? Ahí le dio algo de recarga de fuerza de voluntad a la niña, para que lo tengan presente ahorita para más adelante. Ese es todo, o sea, ahí nos podemos quedar en todos los evangelios, hablando de todas las acciones que muchos hombres hicieron porque creyeron que de verdad Jesús podía hacer algo por ellos. En Lucas 9, 10, 16 está la alimentación de los 5,000, por ejemplo. Jesús es... Bueno, por ahí en el primero creo que es, cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que había hecho. Él tomó mandados aparte, los llevó a un pueblo llamado Betsaida, pero cuando la gente lo supo, lo siguieron y Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. Si ven, la gente ya estaba siguiendo a Jesús, estaban haciendo ¿la qué? La acción de seguir a Jesús. Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos y le dijeron: despide a la gente para que vayan a descansar y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Ellos contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Pues eran como unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: háganlos sentarse en grupos como de 50. Ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. Y ahí viene la acción de Jesús para la multiplicación del alimento. Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció sobre ellos la bendición. O sea que, ¿qué hizo Jesús? Dio gracias y bendijo los alimentos. Otra acción que hizo el mismo Jesús, Hijo de Dios, que ni siquiera necesitaba probablemente hacerlo, porque era el mismísimo Dios encarnado. Pero ¿qué hizo? Dio gracias y por el solo hecho de dar gracias se multiplicó el alimento para poder alimentar a los 5,000 personas, ¿cierto? Ese es el poder de la acción y el poder que muchas veces nosotros no ejercemos, porque a veces comemos comamos ahí, eso no, ni siquiera damos gracias, ¿no? Bendecimos los alimentos, ¿cierto? No somos de pronto conscientes de eso, de que todo es gracias a Él y por Él. Y muchas veces estamos esperando a que Él resuelva nuestros problemas cuando tenemos nosotros que hacer la acción o actuar un poquito más en fe antes de que el Señor actúe. Y nosotros estamos esperando a que Él actúe primero, pero ya estamos viendo que nos toca a quienes. A nosotros nos toca actuar también. Bueno, ese es de las partes como más claras de esto. No solamente de pronto
tenemos que tomar acción, o no solamente se tomó acción en esto para lo bueno, sino también para lo malo, ¿cierto? En Mateo 26 está la historia de Judas, y fue Judas el que fue y habló con los escribas y los fariseos a decirles, les voy a entregar a Jesús. ¿Sí? Él también, mire, dice, uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes, él fue el que hizo la acción de ir a entregar a Jesús. Ni siquiera lo llamaron a decirle, oiga, usted que es de los 12, venga, entréguenos a su líder, entréguenos a su maestro. No, él fue el que hizo la acción para ir a entregar a Jesús, y ellos le ofrecieron, mire, ellos le pagaron 30 monedas de plata. Entonces, al siguiente, dice, y después entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarle a Jesús. Siempre estuvo en acción. No solamente la acción es para algo que nos conviene, sino también para algo que probablemente no nos conviene. Entonces, ahí entra el discernimiento de nosotros como personas espirituales, como nuestra relación con Dios, para saber en qué momento debo tomar acción y cuándo debo esperar en Cristo, ¿verdad? Porque muchas veces también por tomar acción adelante hacemos lo que no debemos hacer, pero hay que tomar el riesgo también, porque nosotros nos quedamos esperando muchas veces muchas cosas y no nos arriesgamos, y por eso también podemos estar perdiendo oportunidades laborales, podemos estar perdiendo oportunidades, no sé, de viajes, de cosas, oportunidades financieras, de negocios, de cosas que de pronto pudieron darse, pero por nosotros no tomar acción, se perdieron por miedos a decir, ay, voy a perder, es que me van a robar, es que X o Y o Z, ¿cierto? Siempre vivimos con esos miedos, y eso también nos estanca para llevar una vida con propósito. Y aquí, por ejemplo, en Lucas 9, porfa, está claro también el propósito de Cristo, ¿no? Él tomó acción ahí. Jesús reprende a Santiago y a Juan cuando ya se acercaban. Sí, no. Sí, 9:51, sí. Jesús reprende a Santiago y a Juan cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo. Emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Jesús ya les había anunciado que se iba a morir, que iba a resucitar al tercer día, ya les había dicho varias veces eso, ya les había anunciado que Él se iba a ir, les había dicho que a donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Y qué hizo acá Jesús? Dijo, ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir, o sea que había de ir al cielo nuevamente. Emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Él sabía que iba a morir, él sabía, pero ¿qué hizo? Tomó acción porque era parte de su propósito, así que salió y se fue con valor hacia Jerusalén, sabiendo que lo iban a matar allá, que lo iban a entregar y toda la historia, ¿cierto? Entonces, es importante para nosotros tomar acción frente a nuestro propósito de vida. Si determinamos, por ejemplo, ser cantantes, ser músicos o lo que sea que nosotros hayamos determinado en la vida, hay que tomar acción. ¿Sí? El mejor músico del mundo o el hombre más rico del mundo no se hizo rico durmiendo todos los días, durmiendo todo el día, ¿cierto? Él tomó acción y se sentó y dijo, voy a construir un negocio y me voy a poner a hacer X o Y, y se puso a instruirse, tomó acción y dijo, voy a llegar a un punto donde bueno, puede que él de pronto su meta no era ser el hombre más rico del mundo, pero consecuencia de su disciplina y de tomar acción, lo hizo el hombre más rico del mundo. No sé si lo conozcan, Jeff Bezos. ¿Sí? Emprender una acción hacia un propósito común o hacia un propósito personal es lo que determina que nosotros verdaderamente lo alcancemos
y que verdaderamente lleguemos a la meta que nos proponemos. Si no tomamos acción con disciplina, si no le metemos un poquito de disciplina y de verdaderamente hacer las cosas, nunca vamos a llegar a ningún lado, y creo que eso es importante tenerlo claro en nuestro propósito de vida, porque la acción, como lo estamos viendo, es lo que nos hace también salvos. La fe sola no nos hace salvos. Ahí dice en Santiago, ni siquiera la sola fe nos hace salvos. Y sí, somos salvos por gracia, y las obras no nos salvarán, pero sí mostramos la fe por medio de las obras, como dice Santiago. Entonces, la acción es algo muy importante. Y luego de la acción, dentro de nuestro propósito de vida, está la perseverancia. La perseverancia, en Mateo 20 podemos ver algo de eso. Jesús sana a 2 ciegos. Ponle cuidado a la historia. Yo la leí y después yo dije como, bueno, uno siempre lee como por encimita a veces y uno entiende muchas cosas, pero pues a veces al detallarla y al tomar parte del enfoque de un tema como este, por ejemplo, ya la ve desde otro punto de vista. Entonces, póngale cuidado a lo que dice. Léanlo conmigo ahí. Al salir ellos de Jericó, mucha gente siguió a Jesús. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más todavía: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. O sea que estaba la gente encima diciéndoles: oiga, no le digan nada a Jesús, no hagan nada, quédense callados. ¿Y qué hicieron ellos? Perseveraron. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron: Señor, que recobremos la vista. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En el mismo momento los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Muchas veces nosotros tenemos claro qué es lo que queremos, tenemos acción de querer y llegar a un lugar, a un propósito, a una meta, pero siempre hay gente encima diciéndole: ay, no, eso no haga eso. Eso para qué, eso qué pereza. Eso hay un poco de gente ahí diciéndole, como le decían a los ciegos: no, lo están reprendiendo. O esa es la otra, ¿no? Esa es la otra que hoy en día o el mover religioso le mete en la cabeza a usted cuando usted tiene una idea o cree que va a llegar a un lugar. Es que eso no es de Dios. Es que X y Y y Z, y siempre le meten: es que eso no es de Dios. Si usted verdaderamente tiene relación con Dios y Dios le dijo que debe ir a un lugar, no escuche las voces de otras personas, porque si usted verdaderamente sabe para dónde va, sabe a dónde llega. Y ahí está claro, Jesús los sanó porque ellos perseveraron en gritar más duro y de pronto no escuchar las personas que estaban reprendiéndolos, y dijeron: vamos a ser sanos por Jesús. Y Jesús los sanó, y desde ese momento los siguieron. Entonces es importante que si tenemos relación verdadera con el Señor y sabemos que vamos para un lugar, no escuche las voces de los demás, porque usted ya sabe para dónde va. No importa si usted fracasa, porque si fracasa no quiere decir que no sea parte o que no sea de Dios, porque el fracaso lo que hace es enseñarnos que por lo menos por ahí no era. ¿Cierto? Por lo menos nos enseña que por ahí no era. Y si Dios permitió que usted hubiera tomado ese camino y fracasara, es porque quería enseñarle que ese no era el camino y que le va a mostrar otro camino por donde tal vez sí sea. Pero la perseverancia, ¿cierto? Bueno, eso es lo importante.
Entonces, bueno, hagamos un pequeño resumito ahí, ¿no? La acción, ¿no? Primero la acción. Nuestra fuerza de voluntad se desgasta durante el día. Entonces, si verdaderamente queremos llegar a algún lugar y queremos lograr algo, procuremos siempre de pronto hacerlo en la mañana. Por ejemplo, usted se puso la meta de decir, voy a orar 15 minutos todos los días. Si usted espera a que llegue la noche y va a orar en la noche esos 15 minutos que usted se propuso, probablemente su barra de fuerza de voluntad ya esté muy baja y usted esté cansado, esté aburrido o esté demasiado agotado como para sentarse a orar 15 minutos. Entonces, si de pronto es un poquito más disciplinado y se levanta 15 minutos antes y se toma ese tiempo para lograr su meta, esos 15 minutos en la mañana van a ser de pronto más productivos porque su barra de fuerza de voluntad está completica. Entonces, bueno, respecto a eso de la fuerza de voluntad, les decía que podíamos recargar la fuerza de voluntad. Recargando, hay varias maneras de recargar, o sea, varias maneras biológicas de recargar nuestra fuerza de voluntad. La manera, empezando por la comida, como les decía de la historia del juez, el estudio de los jueces, cuando se fue a almorzar ya había subido un poquito la probabilidad de sacar a los presos. Entonces, la comida es importante, ¿no? Es importante para todo porque es la que mueve el cuerpo y nos mantiene vivos, ¿no? Entonces, los alimentos con bajo índice glucémico, o sea, los que no contienen tanto azúcar, son alimentos que se demoran más en digerir. ¿Y qué hacen? Permiten que su cerebro tenga energía por más tiempo. Por ejemplo, si usted se toma en el desayuno, no sé, unas galletas muy dulces, un chocolate demasiado dulce, o panqueques o muffins que son demasiado dulces, esa energía que le da ese dulce se le va a ir rápido y probablemente usted a las 9 de la mañana ya va a estar cansado y su barra de voluntad ya ha bajado. Entonces su rendimiento para lograr su propósito de vida pues va a caer. Pero si usted desayuna huevitos, desayuna de pronto carne o de pronto un cereal como el arroz, verduras, hortalizas, alimentos más sanos con bajo índice glucémico, estos alimentos se van a digerir más lentamente en su organismo y van a tener energía su cerebro, tal vez durante toda la mañana, para que usted su barra de fuerza de voluntad pueda estar más llena. No saltarse el desayuno, eso es claro. Otro estudio que vi también de la Universidad de Columbia, tomaron tres grupos de personas. A un grupo de personas lo pusieron a no desayunar, el otro grupo le dieron alimentos con mucho índice glucémico, o sea, muy dulces, y a otro le pusieron alimentos para desayunar con bajo índice glucémico. Les pusieron una prueba, los que no habían desayunado estaban rindiendo al 0%, un rendimiento muy bajo porque su cerebro no tenía energía para manejar la prueba, ¿cierto? El segundo grupo, que alimentos muy dulces, tuvieron un buen rendimiento por cierta cantidad de horas, como hasta las 9 de la mañana, y luego bajaron su rendimiento porque ya no tenía energía el cerebro, se había digerido demasiado rápido el azúcar. Esa glicemia, los que saben, la glucemia es la energía prácticamente del cuerpo, es la gasolina del cuerpo, ¿sí? Pero las personas que desayunaron con alimentos con bajo índice glucémico, sí tuvieron energía durante toda la mañana y rindieron mejor. Luego de eso les dieron un alimento a todos igual, y no hubo diferencia por la tarde, no hubo diferencia en ellos en cuanto al rendimiento, porque ya habían
se habían alimentado de la misma manera. Entonces es importante la manera como nos alimentamos a la hora de nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Hay otra manera de recargar también nuestra fuerza de voluntad y es el modo pausa. El modo pausa es dejar el cerebro que se oxigene, salir a caminar, no pensar en lo que tal vez, no tomar decisiones difíciles. Cuando usted de pronto lleva mucho tiempo en su trabajo y digamos ya duró 3 horas, probablemente se siente agotado. Si usted quiere recargar su fuerza de voluntad, tómese 10 minutos para meditar, tómese 15 minutos para caminar, respire y eso va a ser suficiente para que su fuerza de voluntad la barrita de fuerza de voluntad se llene otro poquito. Eso también es suficiente. Entonces es poner el cerebro como en modo pausa. Es como cuando uno deja el teléfono apagado mientras carga. Pues se carga más rápido porque no lo estoy usando. Entonces esa es la idea del modo pausa. Buscar que el cerebro no tenga que pensar en demasiadas cosas ni tenga que usarse demasiado, sino simplemente disfrutar el momento en el que está, o si sale a caminar puede ver los pájaros, el aire, los arbolitos, y eso no le va a llevar gran cantidad de energía en su cerebro. Y la más importante y de todas de recargar la fuerza de voluntad es el dormir bien. Dormir bien, ese es supremamente, es la más importante, porque el cerebro deja de estar en el modo pensar. Esas 6, 8 horas que usted duerme, pues en teoría usted no es consciente de pensar, sino que sale del modo pensar, pero la demora es que usted se despierte y de una vez esta empieza a trabajar, ¿no? Ahí de una vez empieza a trabajar. Entonces, lo bueno de dormir es eso, que sale del modo pensar, entonces es como si fuera un modo pausa muy largo que recarga el cerebro y además el cuerpo necesita menos glucosa durante el sueño. Entonces, probablemente pues no necesita comer demasiado antes de irse a dormir porque su cuerpo no necesita todo ese azúcar o toda esa comida que usted se come antes de ir a dormir. Y aún así se va a levantar con una fuerza de voluntad mayor. Pero entonces sí es muy necesario dormir lo adecuado porque eso nos permite que no se vea afectada nuestra fuerza de voluntad y que también podamos mejorar nuestros hábitos, que de pronto podamos mejorar nuestras acciones hacia nuestro propósito de vida y todo eso, ¿cierto? Y bueno, la mayor, y aquí es donde entra de pronto en lo que todos somos conscientes, a pesar de toda esa manera de pronto de nosotros recargar nuestra fuerza de voluntad, está también nuestros pensamientos, que es lo que ejerce en realidad la mayor influencia sobre nuestra voluntad. Los pensamientos, incluso más que los factores biológicos. Usted pudo haber dormido bien, usted pudo haber comido bien, usted pudo haber tomado una pausa, pero si usted sigue pensando mal, no crea que va a tener buenos resultados. Simplemente los pensamientos mueven el universo, su universo, ahí adentro, su universo, eso es lo que mueven. Entonces es importante la manera como nosotros pensamos. Es importante tomar acción respecto a nuestro propósito de vida, respecto a este nuevo año que va a empezar, bueno, que está empezando, que ya empezó prácticamente. Que usted verdaderamente, si quiere lograr algo, empiece a trabajar por eso, empiece a tomar acción con fe, pero caminando, siga caminando hacia la meta, ¿sí? Que verdaderamente usted tenga un propósito de vida hacia dónde quiere llegar. Uno muere cuando deja de tener proyectos, lo decía Chespirito.
Las personas mueren cuando dejan de tener proyectos. Y si usted se fija de pronto en personas ancianas que tienen, no sé, 80, 85 años de pronto, y que de pronto ya no tienen mucho que hacer, su mente ya no capta lo que hacía antes, no por la edad, sino porque ya no tienen qué hacer. Probablemente sean pensionados, reciban su pensión, pero ya no hay algo que los mueva a vivir, ya no hay algo que los mueva a levantarse. Entonces ya de pronto no tienen disciplina, ya no les preocupa muchas cosas, pero no quiere decir que eso esté bien, porque claro, ya lo hicieron durante jóvenes, pero su mente sí se hizo vieja por no tener a qué levantarme, a qué hacer, para dónde voy, por no tener un proyecto hacia dónde caminar. Entonces, ahí es cuando verdaderamente morimos o perdemos, perdemos las ganas de vivir, porque si no tenemos para dónde caminar, si no tenemos a dónde llegar, pues pierde sentido el resto de la vida, ¿cierto? Es importante que lo hagamos obviamente de la mano del Señor, porque el Señor siempre tiene buenos pensamientos para nosotros, pero nosotros antes pensamos peor de nosotros mismos. O sea, ni siquiera Él, conociendo verdaderamente quiénes somos, probablemente piense mal de nosotros y nosotros nos damos más duro a nosotros mismos. ¿No les parece terrible eso? Nos falta ser un poquito más conscientes. Bueno, ese era mi tema de hoy. La conclusión es esa. La conclusión es que sí se puede, que sí debemos tomar acción, que hay que emprender, que hay que darle con juicio, hay que tener un poquito de disciplina. Jesús era muy disciplinado, si ustedes se dan cuenta ahí en los pasajes, pues aguantarse 40 días sin comer es mucha disciplina para mí. Irse a orar, irse al desierto, es mucha disciplina para mí, y eso lo muestra la vida de Jesús. Entonces hay que hacerlo, hay que seguir caminando. Dios ya nos lo dio todo lo tenemos todo, es que tenemos aire, tenemos pies, manos, usted puede ver, y si no pudiera ver probablemente puede escuchar, puede tener sentido. Si usted quiere lograr verdaderamente algo, usted encuentra la manera para hacerlo, pero el que no quiere lograr algo, pues encuentra la excusa, siempre habrá la excusa. Pero si usted quiere lograr algo, puede encontrar la manera de hacerlo, y va a encontrarla si verdaderamente persevera, como le decíamos ahorita, los ciegos, si persevera y si toma acción. Hay que tomar acción, y eso es lo que es más importante. Salir de nuestra zona de confort, tomar acción, y aténgase a la Virgen y no corra, como les dije que se llamaba esto. Es nuestro dicho. Entonces, bendiciones, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.